Saludos, amados hermanos, ya iniciamos transmisión y desde la distancia quiero enviarles un fuerte abrazo. Y entre tanto se van conectando los demás hermanos, pues vamos a iniciar este tiempo orando y dando gracias al Señor. Allí donde usted está, pues empiece a compartir el enlace con otros hermanos, con otros grupos, para que también puedan recibir la palabra de Dios en este día especial que el Señor nos ha regalado. Y acompáñeme allí a orar, incline su rostro, cierre sus ojos y vamos a dar gracias a Dios. Señor, te damos gracias por todo lo que tú haces, Señor, por este día. Este es el día que hizo el Señor, declara el salmista. Por eso nosotros celebramos, te adoramos, te damos gracias, Señor, porque en este tiempo, Señor, hemos visto tu fidelidad cual nunca, Señor. Gracias por la vida, gracias por lo que tú haces en medio de nosotros. Te pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que tu palabra pueda llegar, Señor, hasta lo más recóndito, Señor, aquel corazón que necesita una palabra, Señor, para ser afirmado, para ser establecido, Señor, para poder ser liberado, Padre, de todo temor, de todo espanto y crear fe y confianza, Señor, en que tú, Señor, eres que tienes el control de los tiempos, Señor, y que nos has llamado a hacer tu perfecta y santa voluntad. Padre, te doy gracias. Gracias por todo. Gracias por los hermanos, por los que se van conectando. Gracias por los que han dispuesto en este tiempo recibir una palabra, Señor. Gracias por la vida. Gracias, Señor, por lo que nos permite, por poder respirar, Señor. Oramos aún por aquellos que hoy están padeciendo algún tipo de quebranto y están en angustia y en necesidad. Extiende tu mano, extiende tu misericordia donde ellos se encuentren, Señor, que también puedan probar al Dios de poder, al poderoso que libra, que sana, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos amén. Y yo quiero compartir con ustedes en esta mañana una palabra que he considerado muy propicia, aunque ella aplica para todos los tiempos. En esta ocasión creo que sería muy útil por lo que nosotros nos encontramos viviendo actualmente. Y el título del mensaje es No solo de pan. Y quiero poner como plataforma y como base Mateo capítulo 4. Voy a estar leyendo del verso 1 al versículo 4, para ir entonces manejando lo que es la dinámica del mensaje. Dice así la palabra del Señor, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Poderoso mensaje. Y una de las cosas que nosotros encontramos en este primer verso de este capítulo es la guianza del Espíritu. El Espíritu fue quien llevó, quien condujo, quien guió a Jesús hacia el desierto. Y hablar del desierto es como hablar o considerar un tiempo de prueba, un tiempo difícil, un tiempo de sequía, un tiempo donde las cosas se hacen más apretadas, todo es más mustio, más seco, todo esto es hablar de desierto. Pero cuando nosotros nos remontamos en la palabra y vemos el Salmo 23, un salmo que a todos nos encanta, y cuando empezamos a declararlo en tiempos como estos, nos apropiamos de un salmo como el Salmo 23, empezamos declarando, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y seguimos, en lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. ¡Qué bien! Hasta allí nosotros lo llevamos muy bien, pero cuando nosotros no entendemos o no estamos claros en la dinámica del reino, podemos llegar a pensar que usamos estos textos de la palabra para pedir que todo sea para nosotros como color de rosa. Sin embargo, tenemos que seguir leyendo lo que el salmista continúa expresando cuando fue inspirado a escribir este salmo.
para considerar el todo de lo que él vivía, aun cuando él consideraba que el Señor era su todo y que estaría con él todos los días. Él dice, aunque ande en valle de sombra, dice el versículo 4 del Salmo 23, aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué no tendría temor? Dice el salmista, porque tenía la certeza, dice, porque tú estarás conmigo. Aunque los escenarios sean diferentes y oscuros, eso no significa que Dios se haya ido, que Dios haya dejado nos haya dejado al abandono o nos haya desamparado. Dios siempre ha estado allí. Él dijo y él declaró, el Señor Jesucristo dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Y aunque la noche se torne demasiado oscura, nosotros no podemos dejar de considerar que la luz de la aurora se dejará ver por la mañana. Así que dígale ahí, aunque la noche se torne oscura, la luz de la aurora se dejará ver por la mañana. Así que cuando nosotros nos encontramos que el Señor Jesús fue llevado y guiado por el Espíritu Santo a ese escenario, al desierto. Mire que en este escenario también fue llevado Juan el Bautista, pero Jesús no fue llevado en la misma condición de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue llevado al desierto a predicar. Y mientras él fue llevado al desierto al predicar, dice que también llevaba sustento, dice que comía miel y langostas, mas Jesús fue al desierto a tener un tiempo de ayuno donde no comía ni bebía porque sabía que iba a ser probado por el tentador. Dice el mismo Señor Jesús en su palabra, en Juan capítulo 16, dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Juan capítulo 16, el Señor nos habla y nos narra, nos anticipa de los tiempos. Cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad que a Él lo sustentó mientras Él estuvo como hombre aquí en la tierra. El Espíritu de verdad que a nosotros nos sustenta y que nos sigue guiando. Pero una pregunta pudiéramos hacer, un paréntesis. ¿Cuántos de nosotros realmente deseamos ser guiados por el Espíritu de verdad, por ese Espíritu? Porque decir que nosotros queremos hacer la voluntad de Dios y ser guiados por el Espíritu, eso no tiene nada que ver con comodidades, porque a veces queremos encapsular al Señor de que todo es que nos va a ir suave, que nos va a ir fácil, que todo va a ser bueno. El Espíritu nos va a guiar por todo el camino de llanura. No, hermano, también encontraremos montañas, encontraremos valles, encontraremos de todo, ríos, cosas que nosotros enfrentaremos en el camino. Y es poderoso porque Jesús, al ser guiado por el Espíritu, dice que escuchó claramente lo que Él le decía, que tenía que pasar por allí. Y eso nos hace a nosotros reflexionar y prestar atención a lo que el Espíritu nos habla, porque cuando nosotros estamos viviendo tiempos de prueba, tiempos de desierto, tal vez nosotros no nos asombraríamos por lo que estamos viviendo, ni viviéramos extasiados. ¿Por qué? Porque entendemos que estamos caminando y lo que está aconteciendo está obrando en la voluntad de hoy, como lo que hoy nos ha tocado vivir. El propósito del desierto, ¿sabe? El propósito del desierto siempre será probar. El propósito del desierto siempre será pasarnos por una prueba. Por eso el Señor Jesús fue guiado al desierto para ser probado. Y qué interesante, mire que ¿quién fue quien puso la prueba? ¿Quién puso la prueba? Dice el diablo, para ser tentado por el diablo. Ahora, esto no quiere decir que el diablo está en todas partes, porque él no es omnipresente, y tampoco no podemos decir que en todas las pruebas que nosotros vivimos el diablo esté involucrado. Recuerda que a lo que tú le das poder, eso es lo que te gobierna. Y estas son las cosas que muchas veces aprovecha el diablo, porque él no tiene poder sobre aquellos que han sido lavados, aquellos que han sido restaurados y restituidos, aquellos que han sido adoptados y han sido hechos hijos de Dios. No tiene poder, nada tiene en nosotros, dice Juan. Pero si nosotros vivimos
en ignorancia, son los escenarios que muchas veces el enemigo usa en contra de los hijos de Dios, el vivir en la ignorancia. Así es que si nosotros nos podemos a ver cuál es el propósito del desierto, siempre será probar. Y le digo algo, aunque el diablo estuvo involucrado en la tentación de Jesús, nada se salió del control de Dios. Es por eso que por más catastrófico que parezca la situación, nada ha dejado de estar fuera de la soberanía de Dios. Diga allí, todo lo que está aconteciendo está en el control de Dios. Todo lo que nos acontece está en el control de Dios. Miremos las condiciones que se estaban dando en ese momento. Dice la Escritura que después de haber pasado 40 días y 40 noches sin ingerir ningún tipo de alimento, Jesús tuvo hambre. Ahora, recuerde que Jesús fue 100% hombre y también fue 100% Dios. Una de las condiciones natural de una persona o de un humano normal es que si tiene un espacio largo de tiempo sin comer, sin ingerir ningún tipo de alimento, obviamente que tendrá hambre. Y yo quiero que usted vaya llevando el hilo, porque esto es normal. Por ejemplo, hoy día el tener salud, usted tiene que decir, es algo normal y de una condición humana, natural. El tener vida es una condición normal y natural. ¿Cuántos aman la vida? Yo amo la vida, pero la vida con un propósito en Cristo, ¿verdad? Ahora, ante esta condición, Satanás trata de sacar provecho, tentando al Señor, y lo expone de tal manera que él llegase a dudar de su identidad. Mire lo que le dice: si eres hijo de Dios. Todo lo que el enemigo, Satanás, el diablo, buscó en esta tentación era probar la identidad de Jesús. Ahora, si nosotros profundizamos en el texto, nos vamos a dar cuenta de que esto mismo fue lo que aconteció en el Edén, en cuanto a Adán y a Eva. Ellos no entendieron el mensaje de la serpiente. En Génesis 3:5 nosotros podemos encontrarlo, dice la palabra, que cuando ellos estaban siendo tentados, mire la expresión que botó el diablo a través de la serpiente. Dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, de ese fruto que le había sido dicho que no comieran de ese árbol, serían abiertos vuestros ojos. Pero miren lo que le dice: y seréis como Dios. ¿Saben? Ellos no tenían nada que probarle a la serpiente. ¿Saben por qué? Porque ellos habían sido hechos a imagen y semejanza como Dios. Ellos no tenían nada que probarle. Ellos debían ser lo que son. Asimismo, mire, esa misma prueba a Jesús le fue dada y le fue puesta antes de iniciar su ministerio, pasado por la misma prueba que pasó Adán. Recuerde que Jesús es el postrer Adán, el Cristo, el postrer Adán. Entonces, ¿qué es lo que realmente busca la tentación? ¿Sabe? La tentación busca cambiar la voluntad de Dios para tu vida por la condición que estás viviendo. La tentación quiere que tú negocies tu posición por tu condición. Busca cambiar los planes porque el propósito es uno. Tú no puedes cambiar el propósito, pero cambiar los planes de Dios sí puedes alterarlos. Si tú no te alineas, si tú no identificas, si tú intentas hacer algo por medio de tu fuerza, tú puedes llegar a cambiar o alterar los planes de Dios para tu vida. Esto era el objetivo de esta tentación. Y sabe, el enemigo o el tentador tan astuto sabía que el poder radicaba en la palabra. Mire lo que decía, mire lo que le dijo: di, si tú eres el Hijo de Dios. Después le lanza un reto y le dice: di que estas piedras se conviertan en pan. Él sabe que el mayor recurso que Dios tiene y por el cual crea todas las cosas es por la palabra. Él conoce los principios de la palabra. El tentador sabe la palabra,
Si se dan cuenta, todas las cosas que él estaba exponiendo a Jesús estaban en la palabra, solamente que estaban argumentadas y sacadas del contexto. Hacer que las piedras se convirtieran en pan. Usted sabe lo que puede significar eso. Que Jesús cambiara esa condición a través del poder divino que él tenía, pero dejaría de cumplir lo que Dios quería que él pasase. Ahora yo pregunto, ¿el pan es malo? Hacer que las piedras se convirtieran en pan, el pan no es malo. El pan para nosotros representa el sustento. El pan representa también la vida y las necesidades de este mundo, los afanes terrenales. Si nosotros recordamos lo que se le dijo a esta pareja, Adán y a Eva, en el principio cuando desobedecieron, Génesis capítulo 3, versículo 19, ¿qué se dijo del pan? Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Quiere decir que el pan puede traer, sí, sustento, pero también puede traer aflicción al corazón, aflicción al alma, puede desviarnos. Mire, Dios supo, aun cuando trató con su pueblo, proveer de todas las veces del pan. De hecho, Él mismo se considera el pan que descendió del cielo. Tremendo. Pero cuando nosotros queremos cambiar o alterar los planes de Dios, podemos nosotros alterar o cambiar la voluntad de Dios para nuestras vidas, cambiando la condición por nuestra posición, negociándola. Y eso fue lo que vino a hacer el tentador, para tratar de que con relación a tu condición, tú puedas conformarte, tratar de resolver esa condición y moverte de tu posición, que fue lo que le pasó a Adán y a Eva. Y dejar de alinearse al propósito de Dios. Si algo nosotros tenemos que aprender de Jesús es que Él nunca negoció el propósito. Él se mantuvo firme. A pesar de que su condición era fuerte, tenía hambre, pero Él prefirió pasar hambre que cambiar lo que Dios había dispuesto para Él en ese momento. Asimismo, cuando fue a la cruz, también fue tentado de la misma manera. Siempre el tentador buscó la manera de que Jesús dudara de su identidad como hijo de Dios. Cuando fue a la cruz le dice, si eres rey. Él era rey, él sabía, dice, mi reino no es de este mundo. Pero los soldados le injuriaban diciendo, si eres rey, tú puedes hacer. ¿Y qué pasó con uno de los que estaban colgados al lado de él en el madero? De igual manera, le estaban siendo usado por el enemigo, le estaban queriendo hacer dudar de su identidad, lanzándole frases, improperio, pero una de las cosas que le decía, si eres el Cristo, sálvate tú y sálvanos a nosotros. Y una de las cosas que él pudo fue vencer al tentador, vencer la tentación, vencerlo, y en ningún momento dudó de cuál era su identidad. ¿Quién es Él? ¿Quién era Él? ¿Y quiénes somos nosotros? Es algo que nosotros debemos tener muy claro en nuestras vidas. Convertir las piedras en pan. ¿Qué puede significar convertir las piedras en pan? En ocuparme de lo temporal y olvidarme de lo eterno. En enfocarme en lo inmediato y momentáneo, aunque empeñe lo eterno con peso de gloria. ¿Qué puede significar el convertir las piedras en pan? El querer ayudar a Dios, en ser bendecido en mis propias fuerzas cuando Dios tiene tiempo para todo. Fíjese que ante todo esto que Jesús vivió, Él le responde con algo al tentador, que es realmente el centro de este mensaje. No solo de pan, o sea que no solo de la condición que estoy viviendo, no solo de lo que me está pasando ahora, no solo lo que ocurre en este tiempo, de esto no solamente va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. No solo de la condición vive el hombre. El hombre en Dios vive
con propósito, no por una condición. Vive por propósito. Escríbale allí, no solo de una condición, sino de y por un propósito. Eso es lo que nos diferencia del hombre natural, siendo nosotros seres espirituales. Somos eternos, no vivimos simplemente por lo temporal, vivimos por la palabra. No vivimos de la condición, vivimos de aquella palabra que nos sustenta, esa palabra que se hizo carne, que se encarnó, esa palabra que es Cristo. Vivimos para Él, vivimos por Él y de acuerdo a nuestra posición. Dice que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y mire cómo está escrito esto, aunque esto Jesús trajo esto de la Torá, de lo que decía Deuteronomio capítulo 8, ¿verdad? Pero se muestra como un verbo presente, continuo. No dice como la palabra que salió de la boca de Dios, ni la palabra que saldrá de la boca de Dios, sino que sale. Es un continuo, es un presente, se mantiene. O sea que hoy hay una palabra de Dios para ti. El momento que estás viviendo hay una palabra. Dios tiene una palabra en todos los tiempos para nosotros los hombres. Él está de continuo hablando a nuestras vidas. El problema está en que a veces Dios nos habla y nosotros no entendemos. Y aunque llegan momentos también cuando Él hace silencio, pero la responsabilidad está de parte del que interpreta, porque aun cuando Él calla, aun cuando Él hace silencio, el que interpreta en esa comunión íntima y guiada por el Espíritu puede entender que Dios está obrando en medio de. Yo quiero decirles algo, cuando Jesús fue tentado, allí Él no se puso a orar cuando le dijo que convirtiera la piedra en pan. Él no se puso a Señor, Padre, háblame. No, en ese momento Él recordó una palabra que ya el Señor había dicho. Así que cuando Dios hace silencio, iglesia, cuando Dios calla, cuando nosotros no entendemos, interpretamos el silencio de Dios, interpretémoslo de una forma correcta. Recordemos lo que ya Él nos ha dicho en su palabra. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús trajo la palabra que ya había sido dada. Él la trajo al presente. También allí estaba escrito, no solo de pan. Deuteronomio capítulo 8, verso 3. No solo, escrito está. Eso fue lo que dijo. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos tener tiempo de intimidad para poder interpretar aún los silencios de Dios, para interpretar el tiempo aún que nosotros nos ha tocado vivir, para poder manejarnos y siempre actuar en la perfecta voluntad de Dios. Él nos ha dado su palabra y aunque a veces no entendamos, aunque parecieran cosas adversas, la palabra de Dios registra, nos dice Pablo, que la voluntad de Dios siempre será buena, agradable y perfecta. Ahora, el que sea buena, agradable y perfecta no es algo que está sujeto a la opinión de los hombres. Es buena para Dios, es agradable para Dios y es perfecta para Dios. Así es que nosotros nos toca alinearnos a ella y entender los tiempos. Su palabra tiene poder para sustentarnos, cual sea la condición. Puede ser personal, puede ser algo familiar, puede ser empresarial, puede ser de tu trabajo o puede ser ministerial, cual sea la situación. Él siempre habrá una palabra para lo que nosotros estamos viviendo al nivel global. Dios es el creador, Él es el que sustenta nuestra vida y nuestra suerte de ser salmista. Él es la que la sustenta. Nosotros no vivimos tirando azar. Él es nuestra suerte, Él es nuestro sustento, Él es quien sustenta nuestras vidas. Él se asegura de que nosotros tengamos todo para poder pasar la prueba. Él la pasó, Él venció. Por eso Él se asegura de que nosotros también podamos pasar. Lo único que tenemos que mantenernos siempre es en esa sintonía con el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque toda prueba tiene un tiempo de vencimiento. Mire,
Lucas capítulo 4, Lucas que registra lo mismo que Mateo en el capítulo 4, versículo 13. Yo quiero que nosotros vayamos allí. Lucas capítulo 4, versículo 13. Él también inicia hablando acerca del momento cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado. Pero me encanta lo que dice el versículo 13. Dice, y cuando el diablo, mire lo que dice, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. O sea que en el desierto, después de 40 días y 40 noches, no era que toda la distancia se le iba a pasar tentándolo, no. La tentación era la prueba. Y ninguna prueba es eterna. Toda la prueba tiene un tiempo de vencimiento, ¿verdad? Esta prueba también tiene un tiempo de vencimiento. El problema es que muchas veces, cuando falta poco tiempo para cumplirse el tiempo determinada la prueba, el hombre llega a pensar que la prueba es eterna y se cansa y suelta y retrocede, desvía la mirada. Pero ninguna prueba es eterna, ninguna prueba. Las pruebas tienen fecha, tienen una medida. Ellas tienen un hasta allí, un tiempo de vencimiento. Lo que nosotros estamos viviendo no es eterno. Dios tiene el control y esto también tendrá un día de que acabará, porque no es eterno. Tú tienes todo. Escribe allí, tengo todo para soportar y para poder aprobar. Porque si puedo pasar, créame que voy a ser aprobado. Porque en ti y en mí opera el mismo poder del Espíritu que operó en Cristo cuando estuvo en su prueba. En ti y en mí opera el mismo poder del Espíritu que habitó en Cristo cuando estuvo aquí en la tierra, opera en nosotros y es el que nos da a nosotros la garantía, las arras, la garantía de que vamos a poder vencer y superar la prueba. Luego de la prueba, ¿qué sucedió luego de la prueba? Luego del desierto, ¿sabe? Se abre un tiempo de oportunidad. Si seguimos la misma lectura, pero en el libro de Lucas, capítulo 13 les leí en antes, vamos al verso 14, capítulo 4, verso 13, ahora voy al verso 14. Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Oh, poderoso, la prueba aprobada te hace promoverte y te trae con poder, porque has vencido al maligno, has vencido el momento, te consideras aprobado para Dios, aleluya, para lo que sigue. El versículo 16 al 19 dice que entonces vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Tremendo. Desde que el Señor ingresó a esta tierra, todo había sido conmocionado, pero este momento donde después de haber bajado a las aguas, usted vio todo ese proceso para cumplir toda justicia y todo lo demás y presentarse ante el Señor y ser probado por el enemigo, llegar, entonces iniciar y hacer manifiesto su ministerio aquí en la tierra. Vemos nosotros que el escenario cambia. Él llega al lugar donde él había sido criado,
para que, siendo considerado, porque se empezó a hablar de él, dice que la fama de él fue creciendo, la gente lo veía, la autoridad de Dios en su vida era manifestada, era vista, era dada a conocer. Pero en ese momento, cuando él estaba dando lectura a esa palabra que él halló en Isaías, el efecto de lo que él estaba diciendo estaba produciendo en la mente de aquellos que estaban escuchando un grito de revolución. Algo estaba siendo conmocionado en el mundo espiritual. El reino de Dios estaba siendo anunciado. La constitución del reino, porque se anunciaba lo que iba a ser establecido en adelante. ¿Cuál era el tipo de reino que se iba a manifestar? La vida de este reino que estaba siendo manifestada a través de él y los derechos de todos los ciudadanos del reino. Todo esto se dio, amados, después de pasada la prueba, después de regresar del desierto. Lo que yo quiero decirte, amada iglesia, es que aun cuando nosotros podemos estar ahorita padeciendo por un poco de tiempo, luego de esto se abrirá para nosotros un tiempo de oportunidad cual nunca en la tierra. Un tiempo de oportunidad donde la gloria del Señor será manifestada en todo lugar. El Señor nos ha establecido aquí porque Él es nuestra herencia. Él nos ha establecido y podamos nosotros extendiendo este reino y haciendo uso de nuestros derechos. No vamos a andar mendigando, no, sino que vamos a ejercer nuestros derechos como herederos del gran Rey, que es nuestro Señor y es nuestro Dios, donde lo que nosotros estamos viviendo no podrá detener la manifestación gloriosa y de forma exponencial. Amados, este es el año agradable. Parecerá absurdo. Nosotros vivimos, no es que el 2021, vivimos después de que Cristo dio apertura, vivimos el año agradable del Señor. No importa cómo haya sido el 2020, pero nos enseñó. Pero estamos viviendo en el tiempo del año agradable. Y lo que después de todo esto pasará, nos permitirá a nosotros poder tener la oportunidad de penetrar en lugares donde nunca habíamos pensado que habríamos podido llegar. En gente que pensábamos que nunca hubiéramos podido tocar con la palabra. Hasta ellos vamos a poder llegar. A ellos vamos a poder ministrar con la palabra del Señor. Será un año de mayor revelación. Pero todo esto vendrá como consecuencia del fruto de intimar con el Señor. Un año donde vamos a tener contactos divinos que nos impulsarán al próximo nivel, para entrar en la próxima dimensión que el Señor tiene para nosotros, donde el propósito de Dios cobrará mayor relevancia para nuestra vida y dará claridad a todo lo que nosotros somos y hacemos. Vamos a poder abrir nuestras bocas y anticipar lo que viene para nosotros. Quiero invitarte a que tú empieces a declarar lo que tú estás esperando de Dios para tu vida. Nosotros no vamos a vivir siempre bajo una condición. Nosotros vivimos por la palabra, vivimos por la provisión de Dios para nuestras vidas. Él es nuestro sustento. También vendrá aumento e incremento financiero. Esta condición que estamos viviendo no es eterna. Vendrá aumento financiero, vendrá incremento, pero también habrá fruto de sabiduría impartida por la palabra a nuestras vidas. Un año donde nosotros debemos ser sensibles aún al mínimo susurro del Espíritu Santo para operar en esta nueva temporada. Necesitamos estar conectados, alineados con el cielo, para poder nosotros, así como aquel ciego que escuchó al Señor y por la fe, aquel ciego que al escuchar al Señor y por la fe que pudo oír, le fue concedido la vista. Nosotros tenemos que estar conectados, así como aquel centurión que en su momento supo buscar el lugar correcto para recibir la palabra correcta en el momento preciso. Tenemos que estar conectados para activar todo aquello que ya Dios nos ha entregado como herencia.
Cristo es la palabra encarnada. Por lo tanto, necesito alimentarme diariamente y compartir el pan de vida para poder saciar el hambre espiritual del mundo. Y ya voy cerrando con esto. Mire que en Mateo, vamos a regresar a Mateo. Mateo termina el capítulo 4, hablando de que luego de todo esto que aconteció, que él fue al desierto, que fue probado, que regresó en el poder del Espíritu, que llegó a la sinagoga, que leyó el libro, todas estas cosas, dice, luego de todo esto, también le traían enfermos, dice, la gente era sanada de todo tipo de enfermedad, poder de Dios manifestándose, dice, los afligidos, los atormentados, los endemoniados, los lunáticos eran liberados y eran sanados. No había gente que viviera oprimida, afligida por las condiciones del momento. Nosotros tenemos el poder, iglesia, para poder liberar aquella alma que está oprimida, para poder declarar la palabra de salud, Señor, sobre aquellos. Ahora, estamos entendidos, siempre que estemos operando dentro de la voluntad del Señor. Y dice Mateo 4 que el evangelio del reino era predicado. Por eso nosotros vivimos, por toda palabra que sale de la boca de Dios. El mundo necesita volver a oír la palabra de Dios y la iglesia no puede callar. La iglesia es la llamada a proclamar la palabra. Y cierto que estamos pasando un tiempo de prueba, pero debemos estar firmes en nuestras mentes de que todo esto pasará. Y que no tengo nada que probarle al enemigo en cuanto a mi identidad. Mucha gente anda diciendo, ¿y dónde está la iglesia? ¿Por qué ahora no? Yo no tengo que probarle a nadie lo que yo soy. Usted tiene que identificar las voces. ¿Quién le está diciendo a usted que haga esto o que diga lo otro o que salga a hacer esto? Usted tiene que esperar en Dios. No permita que ninguna palabra sea sacada de contexto para que usted caiga cambiando su posición para poder darle a una condición placer a otros. No permita que usted sea engañado. No negocie su posición por la condición que se vive. Usted es un hijo de Dios. Diga, soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Tengo herencia en el resucitado. Vivo por la palabra que sale de la boca de Dios, que me sustenta, que me mantiene alineada a propósito, porque es el verdadero alimento del alma. Es el Hijo el que es nuestro alimento. Él es el pan que descendió del cielo. Él es quien sacia nuestras vidas y todas nuestras necesidades. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? ¿Cuántos pueden decir amén? Yo quiero invitarte a que podamos cerrar este tiempo hermoso orando al Señor. Orando al Señor y pidiéndole que nos ayude, porque Él venció para que nosotros también entendamos que nosotros vamos a vencer, porque nos hizo más que vencedores. Podemos soportar la prueba, podemos soportar la tentación. Recuerda que tiene un tiempo, podemos y lo vamos a hacer, porque Él está esperando una iglesia que tiene fe y que va a marchar adelante, que las cosas están pasando, sí, cosas están pasando y cosas pasarán, pero hay una iglesia confiada, una iglesia firme, que tiene una esperanza viva. Cierra tus ojos allí. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tú eres vida, tú eres aliento, tú eres sustento. Gracias, Señor, por todos aquellos que han abierto sus hogares, que han podido escuchar esta palabra, que sean firmadas sus vidas, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de ellos que entienden que en este tiempo no necesitamos nosotros aclararle a nadie ni dar explicación de nuestra posición, aun cuando las condiciones externas estén afuera y estén diciendo otras cosas. Sabemos quiénes somos en ti, Señor. Padre, te doy gracias por una iglesia entendida, una iglesia que marcha adelante, una iglesia que proclama la verdad, que tiene la palabra que sale de tu boca para poder traer esperanza al angustiado, aquel que está afligido, aquel que está atormentado. Padre, en el nombre de Jesús, manifiéstate.
Manifiéstate en medio de tu pueblo. Manifiéstate en medio de todo ello, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres para nosotros el pan de vida. Gracias, Señor, porque tú sacias nuestras almas, Señor. Y no hay necesidad de convertir ninguna piedra en pan, Señor, porque tú eres, Señor, nuestro pan, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por la vida, Señor, y gracias por cada hermano. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido que tú puedas sanar, Señor, a aquellos enlutados, a aquellos afligidos, a aquellos que están pasando momentos difíciles, Señor. Tú seas como bálsamo para ellos, Señor, porque entendemos su necesidad. Entendemos el tiempo, pero sabemos que todo está obrando y operando en este tiempo conforme a tu voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, amada iglesia. Un abrazo a todos. Les amo y sé que pronto estaremos viéndonos. Bendecidos.